Acuden a estas elecciones desde Esquerra sin líneas rojas para Sánchez. ¿Eso significa que volverán a investir a Sánchez sin poner condiciones? Pues la verdad es que lo hemos comentado desde el minuto uno. Es que depende de Sánchez y no es un eslogan político. Depende del PSOE, depende de qué Partido Socialista nos encontremos o de qué Pedro Sánchez nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos a un Pedro Sánchez, el de la entrevista del Évole, pues seguramente nos podremos encontrar, ¿no? Si nos encontramos a un Pedro Sánchez que veta, ¿no?, a Rajoy la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular, será complicado. El PSOE del Aquarius o el PSOE del Open Arms, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, depende de ellos. Lo que todo el mundo puede llegar a entender es de que es mucho más sencillo encontrar a un Sánchez o a un PSOE más parecido al segundo, ¿no?, del secuestro del Open Arms en Barcelona, si es débil, ¿no? En definitiva, o sea, si es fuerte. Si nosotros somos, si el republicanismo catalán, si el independentismo, si Esquerra Republicana en el Congreso es fuerte, igual podemos obligar al PSOE a hacer según qué cosas. Depende de ellos. Nosotros, como dice Oriol Junqueras en la carta de hoy, no seremos los responsables de la llegada del fascismo a Moncloa, pero tampoco daremos un cheque en blanco al PSOE. Claro, esta idea de que expresaba Junqueras en la carta a la militancia venía a decir tenemos que parar tanto un gobierno de las tres derechas como una alianza entre PSOE y Ciudadanos que meta a Ciudadanos en el gobierno. ¿Estarían dispuestos a ofrecer sus votos a Sánchez sin condiciones para evitar un gobierno de Ciudadanos? Yo creo que hay dos frentes, ¿no? Nos enfrentamos a dos frentes. Uno, el que no da, ¿no?, el que no suma, pero que se habla muchísimo, y es pura demoscopia, PP, Vox, Ciudadanos. Este no da. Igual se habla tanto de este frente para no hablar del frente real, del frente que gente muy poderosa querría, ¿no?, que es el del PSOE y Ciudadanos. Yo creo que es innegable o es objetivo que si Esquerra Republicana es fuerte en el Congreso, ese frente es muy complicado que se dé. Depende, es que, repito, nosotros querríamos volver a la situación previa a los presupuestos generales del Estado, ¿no?, a la mesa de diálogo y de negociación. Todo el mundo recuerda la rueda de prensa de Carmen Calvo diciendo que sí, que le sonaba bien, incluso hablando de relator, y todo el mundo recuerda lo que pasó, ¿no?, la manifestación de Colón, las editoriales y los titulares de según quién 24 horas después, y todo el mundo recuerda también la rueda de prensa de Carmen Calvo diciendo que no, que ya se olvidaba de todo aquello, ¿no?, un día después. Bueno, nosotros queremos retornar a ese punto de partida y lo único que exigimos es una mesa de diálogo y de negociación que aglutine todas las sensibilidades políticas de Cataluña, todas son todas. ¿Esto es No una son, condición previa? sí, nos parece que es de puro sentido común, ¿no? Yo creo que si Sánchez debe o puede, por su situación después de las urnas, elegir entre Rivera y nosotros, ¿no?, si depende de eso, nosotros lo único que queremos es que se siente a dialogar. Y tenemos claro que el PSOE no hace, el PSOE se lo obliga a hacer. Y eso depende de la fuerza que tengamos. En esa exigencia previa de una mesa de partidos, entiendo lo más plural posible, también entra en la exigencia el tema del relator, el tema de un árbitro, el tema de un intermediario. Sí, no. Yo creo que al final nos enrocamos mucho todos en aquellos días en esa figura. Según quien hablaba mucho de aquello, a nosotros nos parecía positivo que alguien externo, ¿no?, al conflicto político que vive Cataluña, pues tutelara el diálogo. Ahora tampoco creo que lo pusimos como una condición sine qua non, aquello. No dependerá del relator ni de un mediador. Sobre todo, se trata de que todas las sensibilidades políticas de Cataluña se sienten en una mesa. Todas son todas, incluida evidentemente la nuestra. A mí me provoca, bueno, pues cierta sonrisa el hecho de que nos digan, no, pero es que vosotros reivindicaréis la autodeterminación de Cataluña. Hombre, pero igual que Pablo Casado reivindicará la supresión de autonomías, igual que Arrimadas reivindicará lo que reivindique el IBEX, igual que Pablo Iglesias reivindicará el confederalismo o el federalismo, ¿no? Yo creo que conviene dejar de negarnos entre nosotros mismos y hablar, ¿no? Porque ni nosotros vamos a desaparecer, ¿no?, ni ellos, evidentemente. Así que todo pasa por el diálogo.
Y si no, ¿qué? Pues es que más gente a la cárcel, más gente frente a un juzgado, más policía, yo creo que ese no es el camino. Una cosa que sí que ha insistido Pedro Sánchez de forma muy tajante es que con un gobierno del PSOE, o un gobierno en el que esté el PSOE de cualquier manera, no hará nunca un referéndum. ¿Qué es lo que Esquerra quisiera conseguir de esta mesa del diálogo? Hombre, yo creo que somos un partido, una opción política con 88 años de historia impoluta, que siempre hemos defendido la autodeterminación de Cataluña. Yo creo que esto es claro. Y lo que querríamos es intentar reflejar o defender en esa mesa, o impulsar en esa mesa, lo que gente tan poco sospechosa como El País, por ejemplo, pues en sus encuestas titula, ¿no?, que el 80% de la población de Cataluña quiere votar un referéndum, ¿no? Yo creo que esto, guste más o guste menos, es un clamor dentro de la sociedad catalana, y nosotros defendemos eso, que la gente vote, porque, repito, negarnos, insultarnos, amenazarnos, es que no lleva absolutamente nada. Y yo creo que la gente está un poco cansada de la crispación, incluso del lamento constante de manera justificada, y lo que quiere son iniciativas, lo que quiere es contenido, ¿no?, al relato de cada partido político. Y nosotros proponemos esto, una mesa de diálogo que se reúna cada mes en Barcelona y en Madrid, en un espacio neutral, y que se pueda hablar de todo, de todo, de todo. La idea entonces es proponerlo, no que el otro lo acepte. Hombre, nosotros lo que no podemos es obligar a nadie a que lo acepte. Ahora, me parece que es de sentido común. Y estoy absolutamente convencido. Yo, por ejemplo, durante estos meses hay muchísima gente en Cataluña y también en Madrid, que se me ha acercado y me ha dicho: mira, yo soy votante del PSOE, yo soy votante de Ciudadanos, incluso yo soy votante del Partido Popular, pero me parece mal que Junqueras esté en la cárcel, que Romeva esté en la cárcel, que Cuixart esté declarando en un tribunal. Me parece mal, quiero que salgan, ¿no? Yo creo que eso lo que refleja es que igual el famoso 80% que está a favor del referéndum también, o es más, aquellos que padecen o que sufren o que les duele con lo que está pasando, ¿no? La pregunta obligada es, ya sabemos que para Esquerra es una exigencia, es una condición que haya esta mesa de diálogo. Si Sánchez dice: yo no voy a ir a ninguna mesa de diálogo con ustedes, y además voy a ir a gobernar con Ciudadanos si ustedes no me votan, ¿Esquerra qué hace? Pues no será presidente con nuestros votos. Todo el mundo puede llegar a entender que si dan los números, Sánchez pactará con Ciudadanos y con Rivera, y hará vicepresidente a Albert Rivera, ministro de Cultura a Cantó, y a Girauta ministro de Interior. Todo el mundo lo puede llegar a entender, y todo el mundo puede llegar a prever lo que pasará, ¿no? Yo creo que si gana el famoso voto útil, ¿no?, respecto al PSC en Cataluña, al final, y no es que tampoco es pura, no es un eslogan, es objetivo, ¿no? Es voto útil a que esta gente sea ministros, ¿no?, y aplicar el 155. Yo recuerdo en el primer debate que hemos tenido en esta campaña en La Vanguardia, recuerdo preguntarle a Inés Arrimadas: ¿cuál es tu propuesta para con Cataluña?, ¿no? Y ella dijo: el 155. Y yo le pregunté a Batet inmediatamente después: ¿estás a favor? Y no me dijo nada, por 3 veces, ¿no? Todo el mundo sabe que yo me pongo en la situación de Sánchez y pienso: Sánchez en Moncloa, ¿no?, una tarde de domingo, ¿cómo voy a vivir mejor? ¿Con Rivera o con los independentistas, ¿no?, republicanos catalanes? Hombre, con Rivera, ¿no? Y eso pasa por un PSC ganador en Cataluña. Así que aquellos que se planteen votar al PSC en Cataluña para intentar frenar a la extrema derecha tienen que entender que lo que hacen es meter en su casa a una extrema derecha cool, que es la extrema derecha de Ciudadanos. A las elecciones de 2015 y de 2016, Esquerra, no solo Esquerra, pero Esquerra llevaba como condición hacer el referéndum. Ahora esa condición se ha ido diluyendo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esta condición se ha diluido? ¿Fue un error en 2015 y 2016 llevarla como condición, o es que ahora estamos en otro momento? No, pues no digo la mayor, ¿eh? Nosotros en el programa electoral llevamos 2 referéndums. El referéndum evidentemente de autodeterminación de Cataluña, y luego el referéndum que yo creo que es bastante importante, que igual es la
solamente me sale en catalán, l'avançala al referéndum de autodeterminación, que es el referéndum monarquía o república. Yo creo que nosotros tenemos que plantear esto en el Congreso y sobre todo tenemos que apoyarlo. Así que planteamos dos... exigencia. Me acuerdo que en 2015 y en 2016 también Catalunya en Comú, o en Comú Podem, perdón, decía: solamente investiremos a un candidato que nos garantice que hará un referéndum. Esto también lo decía Esquerra, lo decían otras formaciones. Esto hoy ha caído, ya no le estáis exigiendo a Sánchez que haga un referéndum, sino que hable de ello. Nosotros sobre todo lo que hablamos es de condiciones sine qua non para la permanencia de Sánchez en Moncloa. Y solamente hace falta tener un poco de memoria. Y no es, sé que suena muy testosterónico, y lo intento evitar, pero creo que es realista. Esquerra Republicana ha puesto y ha quitado gobiernos esta legislatura. Y si hace falta lo seguirá haciendo, en defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña y de todo el mundo también. Nosotros, conviene recordar que al PSOE le votamos una moción de censura gratis. Un techo de gasto gratis, 27 de los 28 reales decretos que ha presentado gratis, y lo único que pedíamos era una mesa de diálogo y se levantaron. Así que el famoso no a los presupuestos fue de ellos, no de nosotros, ¿no? Hubo unos días en los que se notaba, incluso se decía por parte de los afectados, que los presupuestos solamente los quería aprobar Podemos, o solamente los defendía Podemos, ¿no? Que es curioso. No, nosotros lo que queremos es sentar al PSOE en una mesa de diálogo y que hable de todo. Y creo que todo el mundo puede llegar a entender que eso pasa por un PSOE debilitado y con unas fuerzas independentistas fuertes. Claro, una pregunta que viene al caso es: si la idea es volver a recomponer el pacto de la moción de censura, porque básicamente es ¿tuvo sentido decir que no a los presupuestos? Pero es que, repito, al final entiendo perfectamente porque quien apretó el botón del no fuimos nosotros, ¿no? Pero de facto, ¿no? Fueron ellos. O sea, si aquí llegara un extraterrestre y le explicáramos, ¿no? Lo que comentábamos antes, mención de censura, techo de gasto, reales decretos, el único real decreto que no votamos fue el de los fondos buitre, por razones obvias que, por cierto, el PDeCAT sí que votó, y lo respetamos enormemente, pero nosotros no. Claro, nosotros lo único que pedíamos era diálogo. Y la vicepresidenta del gobierno dijo que no, que ahí no se hablaba de absolutamente nada. Así que nosotros entendemos que el no real a estos presupuestos fue por parte del PSOE, por parte de Pedro Sánchez y por parte de Carmen Calvo. En definitiva, de ese PSOE, de Lastra o de Tapias, pues ganó el PSOE de Borrell y de Lambán, ¿no? ¿Por qué? Porque se sentía fuerte y porque las encuestas decían que podía llegar a ganar. Así que nosotros lo que decimos hoy es que, bueno, para que no vuelva a pasar, para poder seguir negociando, para poder seguir dignificando la vida de la gente, viva donde viva, yo creo que esto pasa por un PSOE tutelado por Podemos. No, yo creo que conviene decirlo con generosidad y sobre todo por un republicanismo, un independentismo catalán de izquierdas fuerte. También una de las otras exigencias que tienen, o afirmaciones que tienen, es una cosa que le llaman el fin de la represión. Pero vamos a aterrizarlo, vamos a concretarlo. ¿Qué quisiera decir el fin de la represión así, que se puede hacer desde los parlamentos, desde los gobiernos, para Esquerra Republicana? Pues, por ejemplo, nosotros, o yo mismo, le pedí a Marlaska, en la Comisión de Interior, que denunciara lo que denuncia en privado, que denunciara en público lo que denuncia en privado. Por ejemplo, hace 3 meses, 4, hubo 16 detenciones sin orden judicial en Cataluña, de fotoperiodistas, de estudiantes y de políticos independentistas y antifascistas, sin orden judicial, en las calles de Cataluña. Nosotros le pedíamos a Marlaska que dijera lo mismo que nos decía en privado, ¿no? Que le sabía muy mal y que no sabía nada, que lo dijera en público. La respuesta fue el silencio. ¿Pero qué les decía Marlaska en privado? Que le sabía mal y que no sabía nada, literalmente, ¿no? Que es como muy del PSOE, ¿no? El PSOE también se comprometió, o Marlaska, a mí personalmente, se comprometió frente a mí a retirar las concertinas en Ceuta y Melilla. Yo lo comenté en el debate de La Vanguardia, lo voy a repetir, a mí me pide el cuerpo que decirle al PSOE: mi única línea roja es que cumpláis con lo que prometisteis, ¿no? Porque me parece una auténtica
barbaridad, pienses lo que pienses y votes a quien votes, que la gente siga muriendo en Tarajal o en la frontera entre Ceuta y Melilla. La cuestión es que pasó esto, ¿no? Nosotros cuando pedíamos un desmarque por parte del gobierno de ese estado o de esas cloacas, ¿no? Como se está viendo, independizadas del gobierno y que lo único que hacen es espiar, difamar y detener a la disidencia política, pues iba por ahí, ¿no? Y lo que recibimos fue silencio. Respecto a los presos independentistas, ¿qué gesto tendría que hacer, o qué gesto o no gesto, o política, tendría que hacer un gobierno al que ustedes dieran apoyo? Hombre, yo creo que hay muchísima gente, repito, que vota al Partido Socialista Obrero Español, que le votará en estas elecciones y que está absolutamente en contra de que haya presos políticos en su país. Me parece una auténtica vergüenza, tengas la bandera que tengas en el balcón o en el corazón. Y lo único que le pedimos al PSOE, en este caso al gobierno de Pedro Sánchez, que cumpla con sus siglas, con su militancia, con sus votantes, que consideran que esto es una vergüenza. Legislativamente se pueden hacer un montón de cosas en el Congreso, un montón de cosas. Asens proponía ayer una cosa que es una propuesta que está como bastante estudiada, que era modificar los delitos de rebelión y de sedición para, por ejemplo, para incorporar que sean simplemente considerados así cuando sea violencia armada, por tanto, eliminar la posibilidad de violencia ambiental. Sí, pero la idea central de todo esto, que puedo llegar a estar de acuerdo, evidentemente, la idea central es que un conflicto político tiene que volver a la política, ¿no? Y que ante amenazas, ante el discurso de Casado, de Rivera, de Abascal, tenemos dos opciones: tragar, ¿no? Y tener miedo, que es lo que tiene el PSOE, y yo creo que es objetivo, o intentar plantar cara, o lo que nosotros le propusimos a Sánchez hace como 6 meses, que la izquierda haga de izquierda. Yo, por ejemplo, agradezco que Podemos otra vez en el programa electoral lleve el referéndum, porque entiendo que esto tiene un coste electoral importante para ellos en según qué sitios. Ahora bien, solamente lo defienden en campaña electoral, porque yo he estado con insignes representantes de Podemos a puerta cerrada y me han dicho: no, mira, oye, ha pasado la campaña, nosotros esto no lo podemos defender porque la sociedad española no está preparada y porque en mi ciudad hay más banderas españolas que nunca en los balcones, ¿no? Eso me lo ha dicho a mí un representante de Podemos muy importante. No, pero todo el mundo se puede imaginar quién es. La cuestión es que bueno, nosotros agradecemos eso, pero pedimos que sea con valentía y con coherencia y sobre todo con cierta determinación, sobre todo durante toda la legislatura. En cuanto a iniciativas en el Congreso, aparte de la que propone Jaume Asens, hombre, yo creo que hay un montón de iniciativas que se pueden proponer. No solamente me refiero a cambiar el Código Penal, que es muy complicado. Podríamos volver al planteamiento de la amnistía, ¿no? Del 78, de intentar no solamente amnistiar evidentemente a los 9 presos políticos que hay, sino también alcaldes que están en procesos judiciales por el 1 de octubre, ¿no? En definitiva, una ley reset, una ley cero, una ley de libertad, una ley de derechos civiles que retorne el conflicto político a la política, que no haya un juez en medio decidiendo lo que tiene que pasar, creo. Me hablaba de un PSOE tutelado desde Podemos y sobre todo, me decía, desde el republicanismo catalán. ¿Cree que este PSOE, que un PSOE así, que un gobierno de Sánchez con estos condicionantes, podría indultar a los presos independentistas? Pues siempre que me preguntan esto, que es una pregunta muy recurrente, pero también muy idónea, me acuerdo de una frase que yo le escuché directamente a Raúl Romeva cuando Pablo Iglesias le preguntó o le planteó, ¿no? Cuando fue a verlos, le planteó el hecho de que, bueno, igual el PSOE se puede llegar a plantear el indulto. Raúl Romeva dijo: nunca, jamás vamos a reconocer que lo que hicimos estuvo mal hecho. Nunca, jamás. Pero en el indulto no hace falta que sí, pero sí que tiene un componente. Hay dos figuras, como usted sabe, jurídicas: la del indulto, que sí que es cierto que reconoce cierto dolo por parte del acusado o del condenado, y la amnistía, que es al revés. El Estado reconoce
que cambia el curso, dijéramos, de la historia, y que no se ha hecho todo bien por parte del propio Estado, ¿no? Yo creo que eso, creo que es el camino a seguir, y no tanto el tema del indulto. Le doy la vuelta entonces. Este PSOE, que está muy condicionado por las fuerzas independentistas, un gobierno así, ¿Gabriel Rufián lo ve haciendo una amnistía para Sí. los presos independentistas? Sí, sí. Con todo lo que se formaría alrededor y el PSOE aguantando. Nosotros intentaríamos presionar todo lo posible, pero también depende de la fuerza que tengamos. Hay una cuestión con el tema de los presos políticos que también se deriva hacia el asunto de los lazos, todos los símbolos, y es que hay mucha gente que dice, lo que queréis decir, lo que me estáis diciendo es que España es una democracia. ¿Usted cree que España es una democracia? Sí, y España es un gran país, sí, sí, con gente extraordinaria, con evidentemente ciudades extraordinarias. Y por tanto, una democracia tiene... Yo el otro día le decía a Inés Arrimadas nos decía, le tengo que decir a los partidos separatistas que España es un gran país. Y yo le decía, Inés, tienes razón, España es un gran país. Es un gran país, pero también es un Estado con enormes carencias democráticas, enormes. Y ya no hace falta que hablemos de nosotros, ¿no? Que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel hace 3 años por un tobillo roto es una salvajada, es una barbaridad. Y todo el mundo lo puede llegar a entender, vote a quien vote. Y todo el mundo sabe que si estos 7 chavales no fueran de Alsasu y fueran de Albacete, estarían en su casa. Todo el mundo lo sabe, ¿no? No hace falta hablar de independentismo ni de republicanismo. Al final es un Estado que plantea o que ante según qué cosas que pasan dentro de ese Estado, como dice Joan Tardá, se porta mal, ¿no? Igual que el Reino Unido se portó mal con Irlanda y es un Estado plenamente democrático. Pues en este caso España, que es un Estado democrático, se está portando mal, parafraseando a Joan Tardá, con Cataluña. Porque nosotros lo único que querríamos era lo que decíamos hace 3 años, ¿no? Un referéndum, campaña por el no, campaña por el sí, y a ver quién gana, ¿no? Y ante eso, pues ha habido palos, amenazas y encarcelamientos. Nosotros, cuando éramos el 14%, éramos simpáticos. Cuando votó el 48%, ya no tanto. Nos persiguieron, difamaron y pegaron. Y cuando el 80% salió a la calle el 3 de octubre a quejarse, pues nos encarcelaron, ¿no? Todo fue bien hasta que pudimos ganar. Otra de las acusaciones clásicas, el independentismo, vosotros los independentistas habéis despertado a la extrema derecha. Hace poco tiempo que entrevisté a Joan Tardá cuando se despedía, él me contestaba como diciendo, esto es una bestialidad, ¿cómo alguien puede decir esto? Pero es verdad que es un discurso que, bestia o no, se ha instalado en cierta parte de la opinión pública. Sí, sí. ¿Cuál es la...? Me parece que se han dicho cosas muy perversas en torno al proceso político que vive Cataluña, pero yo creo que no hay nada tan perverso como lo que comenta, ¿no? De decir que porque la gente votó el 1 de octubre o quería votar el 1 de octubre o salió a la calle el 3 de octubre, pues el fascismo se ha despertado, ¿no? Es objetivo, es pura demoscopia. Lo que pasó en Andalucía, por ejemplo, la presencia de Vox en la Junta de Andalucía, en definitiva el fascismo en la Junta de Andalucía, no fue culpa nuestra, igual que no es culpa nuestra la presencia o el poder en el mundo de Trump, de Bolsonaro, de Salvini, de Orbán, sino que es culpa de la abstención del votante de izquierdas, ¿no? Que se quedó en su casa porque no se sentía representado, votante del PSOE y votante de Podemos. Nosotros lo decimos claramente, al fascismo no se le apacigua, se le combate y se le destruye, ¿no? Es lo que nos enseñaron hace 80 años. Y eso es lo que conviene hacer y eso es lo que creo humildemente que está haciendo el proceso de autodeterminación de Cataluña, guste más o guste menos, señalar al fascismo. El fascismo ya existía, o sea, no hace falta despertarlo, ni hace falta sacarlo de la cueva. Lo único que sentía cómodo, ¿no? Veía no amenazado su estatus y ahora igual sí, y se inventa cosas. Igual que se inventó, o FAES se inventó a Ciudadanos, pues ahora según quién se ha inventado o ha intentado impulsar a Vox. Bueno, es un peligro para todos. Es que no solamente es una cuestión de independentistas. Aquellos que crean que ahora, por ejemplo, se está juzgando a 11 independentistas se equivoca.
Pues porque mañana pueden ser 11 periodistas, o 11 sindicalistas, o 11 feministas, o 11 cualquier cosa que amenace a según quién. A usted no lo han invitado, pero ¿acudiría a un debate con Santiago Abascal? Sí, evidentemente. Sí, y tanto. Sí, yo creo que hay que debatir en todos lados, con quien sea. Sí. Otra cosa ya es el tema. Me preguntaban si me haría un selfie con él, dije que no. Pero debatir sí, y tanto. En esto no hay dudas, no tiene dudas de si podría blanquearlo. Ha habido un debate. No, porque hay que tener en cuenta que los tendremos en el Congreso. Es que guste más o guste menos, en el Congreso de aquí a 6 meses estaré con ellos. Y tendrá una fuerza enorme. Ojalá que me equivoque. Pero estamos hablando de un grupo parlamentario importante en el Congreso. Y será duro, pero habrá que plantar cara. Así que es inevitable. Esquerra Republicana ha dicho que ha hecho mucha autocrítica respecto a todo lo que es de octubre de 2017, todo lo que pasó y el escenario actual. Un escenario en el que básicamente ninguno de los grandes objetivos que se plantearon en octubre de 2017 se ha conseguido. No hay independencia, etc. ¿Qué autocrítica hace concretamente Gabriel Rufián sobre estos meses y qué consideración tiene sobre grandes hitos como el 1 de octubre o como quizás el 27 de octubre? Hombre, el 1 de octubre me pareció, o a muchos de nosotros nos parece un día extraordinario, necesario, para intentar, igual que el 9 de noviembre, aquel 9N famoso, para intentar entender lo que puede llegar a pasar, ¿no? Yo creo que era un día inevitable y extraordinario, agridulce. Para mí fue todavía más extraordinario y más dulce el 3 de octubre, ¿no? Porque parecía que todo era posible. Salió la gente a la calle que igual no había votado el 1 de octubre, pero que consideraba una salvajada lo que había pasado, gente de la órbita del PSC, órbita de los sindicatos, impensable hasta ahora, y salió a la calle. Y creo que el futuro de este país pasa por un nuevo 3 de octubre, sobre todo después de la sentencia. Dicho esto, la autocrítica, lo he comentado públicamente, yo creo que el único reproche, igual no soy objetivo, porque son amigos míos, muchos de ellos, pero el único reproche que se le puede hacer a los Junqueras y compañía, o a esta clase política que está en el exilio, en la cárcel, que creo que es de lo más valiente y consecuente que ha habido, tanto unos como otros, es el hecho de que igual muchos de nosotros no sabíamos, o sabíamos, que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero no frente a salvajes. Eso no lo sabíamos. Y nos avisaba la izquierda Berchale. Yo recuerdo compañeros de Bildu en el Congreso que nos decían, oye, os van a dar por todos lados, ¿eh? Y nosotros decíamos, no, a nosotros no. No puede ser, ¿no? Y ellos decían, sí, y tanto que sí. Lo pueden y lo quieren hacer todo y lo harán todo. Y nosotros, decíamos, no puede ser porque solamente ponemos urnas y tal. Y creo que nadie de nosotros se podía llegar a imaginar que iban a hostiar a una señora frente a un colegio electoral. Nadie, ¿no? Pero es que incluso quien llamó a las 11 de la mañana, y esto es información, es opinión, desde según qué despachos de Bruselas para pararlo, ¿no? Para parar todo aquello, igual tampoco se lo imaginaba, ¿no? Yo creo que este es el único reproche que se le puede hacer a la clase política catalana, y creo que la buena noticia, si es que hay alguna buena noticia, es que ya lo sabemos, y que esa cierta inocencia y candidez que teníamos todos se ha perdido, ¿no? Y la frase de ya no lo pueden hacer, esto ya nadie lo dice. Nadie lo dice. Lo pueden hacer todo, lo harán todo, y somos plenamente conscientes de que, por ejemplo, a nuestros compañeros le van a caer 9, 13 años de cárcel por un referéndum. Y lo único que intentamos es cobrarlo políticamente. Como el que había en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, pero también en el referéndum, el propio referéndum, donde había un 43% de catalanes votando. ¿Sobrevaloraron sus fuerzas a la hora de plantear una declaración de independencia? Yo creo que, hombre, lo del 1 de octubre, muchísima gente que fue a votar con... Yo recuerdo aún la psicosis, cualquiera con un mínimo de objetividad entiende que aquel día fue tremendamente anómalo a la hora de ir a votar. Gente a la tarde fue a votar con muchísimo miedo, a ver si se repetía lo que había pasado por la mañana, ¿no? Por no hablar
por la mañana, ¿no? Yo recuerdo la típica frase que decían, bueno, es que he visto un coche de la Guardia Civil, ¿no? Vota rápido, ¿no? Y hubo muchísima gente con miedo, también muchísima gente que fue a la calle que igual no... Pero Gabriel, los fue... resultados, es verdad. Sí. Es verdad que es muy probable la participación quedó por debajo por las escenas que se vieron el 1 de octubre, creo que eso es indudable. Pero en realidad, la realidad, a lo que quería ir, es que los resultados electorales del independentismo son los que son. Son muy importantes, es decir, además se está viendo que es como la única mayoría articulable en Cataluña, etcétera, pero nunca superan el 50%. Yo no sé si desde aquí se puede, por ejemplo, plantear eso, una declaración de independencia. Lo que sí que es cierto es que había un compromiso electoral y un compromiso programático y un compromiso parlamentario y un compromiso político a todos los niveles de que si el sí ganaba el 1 de octubre se iba a ser consecuente. Pero también recuerdo, y Esquerra Republicana, yo mismo, fuimos de los que más presionamos para que esto fuera así o para que se declarara parlamentariamente, ¿no? el resultado, se cumplimentara el mandato. También yo recuerdo la declaración, la intervención del presidente legítimo de este país, Carles Puigdemont, cuando declaró la independencia, pero inmediatamente después dijo, pero hablemos, diálogo, ¿no? Mano tendida. Y esto yo creo que es pura kriptonita hacia según qué discursos que dicen que nosotros somos intransigentes, nos volvimos locos, ¿no? Esto se olvida y la historia lo recordará, ¿no? El hecho de que un presidente dijera, bueno, cumplimento el mandato, declaro la independencia en función de los resultados de ese día, pero suspendo esa declaración para hablar, dialoguemos. El resultado fue que la mitad de ellos tuvieron que ir al exilio y la otra mitad fueron a la cárcel. Quiero ir acabando, pero por acabar con esto, hay un punto en la ponencia política que aprueba Esquerra Republicana donde ya hay un giro en algunas posiciones en la última asamblea que dice el 1 de octubre es el momento fundacional de la República Catalana. ¿Lo cree así? Yo creo que sí. Creo que hay muchísimos días que igual no tienen un componente, no sé cómo decirlo, no hay cuatro grandes líderes políticos firmando no sé qué en una sala, pero que la gente lo da como un día clave para ellos, ¿no? Para su historia. Y no necesariamente hay una declaración en un parlamento para que esto sea así. Y creo que el 1 de octubre, de las mejores noticias que lo he comentado un montón de veces, es que ya no importa, aquel día no importaba ya si era... Yo no le pregunté a nadie si era independentista o no lo era, ya no importaba, hubo muchísima gente que durmió aquella noche que no era independentista y gente muy cercana a mí que iba a votar que no, o que no iba a votar. Esto es innegable. Y yo creo que figuras como, por ejemplo, Albano Dante lo reflejan como nadie. O sea, Albano Dante dice constantemente que él no es independentista, pero que está a favor de este proceso como peligro al régimen del 78, ¿no? como amenaza al régimen del 78. Creo que ese clic que supuso el 1 y el 3 de octubre de que solamente importaba si eras demócrata o no lo eras, o decente o no lo eras, creo que es muy importante. Y creo que es el futuro. A nosotros nos critican mucho por haber integrado en nuestras listas electorales o haber hecho coaliciones con la órbita autodeterminista de los comunes, con Nuet, con gente como Elisenda Alemany, pero creo que es el futuro de este país. Gente muy diferente que incluso en un momento dado se declaran federalistas o confederalistas o republicanos españoles, pero que entienden que la única amenaza, la única vía, el único camino, el primer paso para esto es Cataluña, ¿no? Nosotros nos hartamos a decir esto durante 3 años y creo, humildemente, que en el Congreso lo hemos intentado demostrar. Al final yo cuando voy con una foto de José Couso a la comparecencia de Aznar, esto es o sea, mucha gente me decía, pero si tú eres indepe, ¿por qué llevas esto? Y yo, bueno, porque todas las causas justas son la mía, ¿no? Lo que te han explicado no tiene nada que ver, ¿no? La única pregunta es ¿por qué nadie más la llevaba? ¿No? La oportunidad, por primera vez en 16 años, de plantarte frente al responsable de todo aquello, o uno de los 3 responsables de todo aquello, y decirle, ¿no? ¿Tienes algo que decirle a su madre? Pues la pregunta es ¿por qué nadie más lo hizo? Gente muy, muy revolucionaria, ¿no?
Y no lo hacían, no lo hicieron. ¿Y a qué me saca el tema de Albano Dante? Albano Dante va en una candidatura que es Front Republicà y por tanto es rival en estas elecciones. ¿Qué le separa a la Esquerra Republicana de Front Republicà? ¿Por qué un votante debería coger la papeleta en la que pone Gabriel Rufián y no la que pone Albano Dante, en su opinión? Pues igual más una pregunta para Albano que para mí. Sí, no, yo sinceramente, y es público y notorio, yo tengo una relación de amistad con Albano, con Marta Sibina. Marta Sibina fue ninguneada y siendo muy generosos por el grupo parlamentario de los comunes, por llevar un lazo amarillo simplemente y por aplaudirnos a nosotros cada vez que pedíamos la liberación de los presos políticos. Y a partir de ahí nació una amistad y durante meses y meses hemos compartido espacios ahí en Madrid y les deseo lo mejor. Y estoy absolutamente convencido de que tener a alguien como Albano en el Congreso será muy, muy útil para nosotros. Ahora, la diferencia, bueno, no lo sé. A mí me hubiera encantado tener a alguien como Albano en la lista. Yo creo que también es público. Al final no pudo ser. Y él decidió presentarse por estas siglas. Cuando dice al final no pudo ser, es que se lo ofrecieron. A mí me hubiera gustado. Sí. ¿Él lo sabía que...? Él lo sabía. ¿Sí? Sí. Y dijo, Pero yo que no. Pero yo soy yo. No. Él sabía que a Gabriel Rufián le hubiera gustado que fueran sus listas. Sí, señor. Y la misma pregunta un poco con Junts per Catalunya, porque acuden separados otra vez, acuden separados ya en todas las elecciones que están a la vista, pese a que ellos constantemente le reclaman que se sumen. ¿Qué diferencia las propuestas de Esquerra Republicana y las de Junts per Catalunya? Porque esa pregunta... Pues respetando normalmente el espacio convergente, nosotros jamás votaremos la ley hipotecaria del PSOE o el Real Decreto de los fondos buitre del PSOE. O nunca pactaremos con el PP no sé qué, pero por razones ideológicas, Eso es lo que nos separa. Muchas gracias, Gabriel. A ti.